Amigos de VPI TV, bienvenidos a esta nueva entrega de ¿Qué pasa? De Norte a Sur, el programa de VPI TV dedicado al análisis internacional. Tal y como sucede cada semana, se encuentra con ustedes Alejandro Linares Mendoza, periodista y analista internacional. Este será nuestro último programa por este 2024 y por esa razón queremos hablarles sobre las dificultades que podría enfrentar México luego del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Tal y como lo reseñamos en su momento, Donald Trump, el magnate estadounidense que ha creado un emporio inmobiliario, volverá a estar a cargo de la presidencia de los Estados Unidos. Trump, quien cuenta con 78 años de edad, derrotó en noviembre a la demócrata Kamala Harris y con ello se ganó el derecho de volver a gobernar la Unión Americana. Se espera que Trump se juramente para un segundo mandato no consecutivo el 20 de enero del año entrante. Ese día, Joe Biden, el actual presidente, deberá cesar sus funciones. El regreso de Trump a la oficina oval es monitorizado muy de cerca por México. Entre 2017 y 2021, es decir, durante los 4 años en los que Trump gobernó por primera vez, las relaciones entre Washington y Ciudad de México fueron bastante ásperas. Como presidente en ejercicio, Trump hizo gala de políticas que afectaron directa o indirectamente a México, un país que, además de tener 3.000 kilómetros de frontera común con Estados Unidos, es uno de los principales socios comerciales de ese país. Entre esas políticas estuvieron, por ejemplo, la puesta en marcha de detenciones y deportaciones masivas de inmigrantes ilegales. También se puede enumerar la aplicación de la ley Quédate en México, la cual obligó a miles de inmigrantes indocumentados a esperar en suelo mexicano su cita con autoridades migratorias estadounidenses. En otro tanto, Donald Trump también golpeó la capacidad productiva de México cuando amenazó a multinacionales como Chevrolet y Ford. El magnate llegó a decir que si esas empresas no cerraban sus fábricas en México y trasladaban toda su producción al territorio de Estados Unidos, su administración gravaría con impuestos adicionales cada carro o cada autoparte que fuese manufacturada en México y más tarde trasladada a la Unión Americana. Se espera que entre 2025 y 2029, es decir, durante los 4 años del segundo gobierno de Donald Trump, incidentes como los que acabamos de describir se vuelvan a presentar. Desde sus tiempos como candidato y aún después de convertirse en presidente electo, Donald Trump no ha guardado mesura. Por el contrario, ha aprovechado su alto perfil y su elevada exposición mediática para anunciar la que, al menos en teoría, será su agenda hacia México. En tal sentido, Trump ha prometido que en las primeras 24 horas de su futuro gobierno, su ejecutivo impondrá aranceles adicionales a las importaciones mexicanas. Se trataría, según se ha sabido, de un impuesto de 25% que aplicará para todo producto que, tras ser fabricado en México,
sea vendido en el mercado estadounidense. El republicano ha dicho que una medida de ese tipo es necesaria, pues México necesita ser castigado por su falta de cooperación en materia migratoria y en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, todo parece indicar que Trump no solo quiere castigar a México por su aparente falta de cooperación en materia migratoria y en materia de drogas. De acuerdo con lo trascendido, hay otra razón por la cual el magnate desea tasar con nuevos aranceles los bienes made in Mexico. Entre 2017 y 2021, cuando estuvo a la cabeza de la Casa Blanca por primera vez, Donald Trump le dio rienda suelta a una batalla de índole comercial con China. Ese mano a mano llevó a muchas empresas chinas a radicarse en México para producir desde allí y aún así seguir ubicando sus productos en el territorio de Estados Unidos. Pues bien, consciente de tal realidad, Donald Trump busca que incluso los productos chinos fabricados en México sean penalizados con los aranceles que piensa imponerle a la nación azteca. La idea es que al ver encarecidas sus exportaciones desde México hacia Estados Unidos, las empresas chinas pierdan interés y dejen de implementar esa práctica. Seguimos con más de esta entrega de ¿Qué pasa? De norte a sur, la última por este 2024. Mucho se dice sobre las posibles repercusiones que tendrían para los mexicanos las políticas que han sido prefiguradas por Donald Trump con respecto a México. Sin embargo, poco o muy poco se habla de las consecuencias de esas virtuales acciones para los propios estadounidenses. Según varias estimaciones, Estados Unidos acoge a por lo menos 12 millones de inmigrantes mexicanos. De ese total, unos 5 millones llegaron a suelo estadounidense de forma irregular. Hipotéticamente hablando, muchos de esos mexicanos indocumentados serían deportados a su país de origen luego de que Donald Trump regrese a la Casa Blanca. Aunque es cierto que Estados Unidos y que su gobierno tienen el derecho de poner en práctica la expulsión masiva de inmigrantes mexicanos, también es cierto que una acción de ese tipo podría llegar a ser nociva para la economía de la Unión Americana. Hoy en día, sectores como la agricultura, la construcción, el transporte, los servicios o incluso la salud son dinamizados por mano de obra que está integrada por muchos de esos mexicanos indocumentados a los que Trump quiere repatriar. Por ende, su deportación afectaría a esos rubros y en consecuencia muchos granjeros tendrían que dejar de cosechar, muchas empresas tendrían que paralizar sus obras de infraestructura, habría dificultades para transportar alimentos y al menos la mitad de los restaurantes en Estados Unidos se verían obligados a cerrar sus puertas. A raíz de lo que comentamos, los expertos indican que con la repatriación masiva de mexicanos indocumentados,
Estados Unidos podría tener nuevos problemas de inflación. De hecho, y según lo que se ha previsto, el índice de precios al consumo podría saltar del 2.4% actual al 3% o al 5% en el peor de los casos. Un escenario como ese daría al traste con las aspiraciones de Donald Trump, quien ha prometido mantener a raya el fenómeno inflacionario. Ese compromiso es y será ineludible para el republicano, quien en su campaña no paró de criticar la gestión económica del presidente Joe Biden. Aunque el pico inflacionario que experimentó Estados Unidos durante los 4 años de la administración Biden fue provocado por la pandemia de COVID-19 y no por un mal manejo de Biden o de su equipo, la impresión generalizada y atizada por el discurso del propio Donald Trump es que el elevado costo de la vida es una responsabilidad directa del actual gobernante. Por otro lado, y si Trump decidiese seguir al pie de la letra su plan de imponer nuevos aranceles a las importaciones mexicanas, la decisión no solo afectaría a los ciudadanos en ese país, en México, y a sus empresas, sino que pudiese resultar perjudicial para las transnacionales que tienen sus casas matrices en Estados Unidos, pero sus fábricas en suelo azteca. Así las cosas, compañías como Chevrolet, Ford o Stellantis se verían en la necesidad de incrementar el precio final de los bienes que producen en México y que venden posteriormente en Estados Unidos. Tal práctica, más que perjudicial para los mexicanos, resultaría negativa para los estadounidenses, pues son justamente ellos el consumidor final. Un escenario similar se presentaría, por ejemplo, con las frutas, los vegetales o los panes que son producidos en México, pero que van a parar a las estanterías en los Estados Unidos. Además, y de conformidad con lo dicho por el gobierno mexicano, la imposición de nuevos aranceles a los productos cosechados o manufacturados en ese país sería respondida con una medida parecida y por tanto proporcional. En caso de que ello ocurra, es decir, en caso de que el Ejecutivo de México tome la determinación de responder con más aranceles, los aranceles adicionales de Donald Trump, el impacto recaería en las compañías estadounidenses que, además de abastecer el mercado local, buscan ubicar sus productos en México. Entramos en la recta final de esta entrega de ¿Qué pasa? De norte a sur, el programa de VPI TV dedicado al análisis internacional. Hasta este punto hemos conversado sobre la posible política de Donald Trump con respecto a México y sobre las consecuencias que esas prácticas tendrían tanto en Estados Unidos como en la nación azteca. Ahora vamos a hablarles de cómo ha hecho la administración, el gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para prepararse ante la inminente llegada, el inminente regreso de Donald Trump a la oficina oval. Claudia Sheinbaum Pardo,
una científica y académica mexicana de 62 años de edad, es al día de hoy la presidente de México. Claudia Sheinbaum, quien forma parte del movimiento Renovación Nacional, fundado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, se identifica con las ideologías de izquierda y por tanto con las posturas antineoliberales. Con tal perfil, Sheinbaum, la primera mujer que alcanza la presidencia de México, deberá plantarle cara a un Donald Trump que, envalentonado, ha amagado con encarecer las exportaciones de México a Estados Unidos. En su campaña, y aún después de ser presidente electo, el republicano ha dicho que tasará con aranceles de 25% todos y cada uno de los productos que se fabriquen en México y que pretendan ser vendidos en el territorio de Estados Unidos. Donald Trump ha explicado que tal política es la justa respuesta que debe recibir la nación azteca por su falta de cooperación en migración y en la lucha contra el narcotráfico. Aunque altisonante, la amenaza arancelaria no resulta sorpresiva para los mexicanos, dado que Trump ve en la restricción comercial o en las restricciones comerciales una poderosa arma de negociación. En Ciudad de México anticipaban que el magnate podía verse tentado a irse por esa vía en caso de ganar la elección del 5 de noviembre. De hecho, algunas fuentes indican que el equipo que rodea a Claudia Sheinbaum se estuvo preparando con antelación para la victoria de Donald Trump. En tal sentido, funcionarios del Ejecutivo mexicano estuvieron descifrando la forma en la que piensa el multimillonario a través de la lectura de libros que fueron escritos por trabajadores de la primera administración Trump. Por otra parte, desde México quisieron construir puentes entre la presidencia y el propio Donald Trump a través de contactos tempranos. Esas conversaciones se registraron, según se ha podido saber, aun cuando Trump era candidato a la presidencia. Así las cosas, queda en evidencia que México y sobre todo Claudia Sheinbaum se estuvieron aprestando para el regreso de Donald Trump. Pese a que tal preparación no permitió amansar los ánimos del republicano, quien ha continuado insistiendo en una política de mano dura hacia México, sí hizo posible que el país azteca y que su gobierno construyeran una línea que al día de hoy les permite trabajar sin contradicciones. Así las cosas, México tiene claro que será el diálogo y solo el diálogo el mecanismo de entendimiento que prelará a la hora de relacionarse con la segunda administración Trump. Cierto es que en México han dicho que cualquier acción de fuerza por parte de Trump será respondida con una reacción proporcional. Sin embargo, y a pesar de tal retórica, Claudia Sheinbaum y los funcionarios que le rodean buscarán siempre aterrizar en el campo del diálogo y de las negociaciones antes que en el campo de las diatribas y las confrontaciones. Con ese último comentario vamos a finalizar nuestro espacio por esta noche. Gracias por habernos acompañado cada semana
a lo largo de este 2024. Nos reencontraremos como de costumbre el jueves entrante para compartirles una nueva entrega de ¿Qué pasa? De norte a sur, el programa de VPI TV dedicado al análisis internacional. Por lo pronto, les recuerdo que estar con ustedes siempre será un placer. ¡Feliz 2025!